Dicen que Cleopatra fue una reina seductora, una mujer que usó su belleza como arma y su cuerpo como trono, pero detrás de esa versión fabricada por los vencedores se esconde una verdad más profunda, una que la historia prefirió enterrar bajo el peso de los mitos y los prejuicios. No era solo una mujer hermosa en un trono dorado, era una estratega, una mente política que jugó con imperios enteros como si fueran piezas en su tablero personal. Su nombre fue escrito con tinta dorada y borrado con sangre, porque quien conoce el poder absoluto también conoce su precio. Cleopatra no nació envuelta en sedas, sino en un Egipto dividido, una tierra donde los dioses parecían haber abandonado el desierto. Desde niña entendió que sobrevivir no era cuestión de nobleza, sino de inteligencia. Aprendió 7 idiomas, conoció los secretos de las estrellas y comprendió que el poder no reside en los templos ni en las espadas, sino en la capacidad de controlar la historia que otros contarán sobre ti. Y eso, precisamente eso, fue lo que intentó hacer hasta el último día. Roma la observaba como se observa a una tormenta, con fascinación y miedo. Los generales la despreciaban por ser mujer, pero también la temían porque no podían descifrarla. Era capaz de sonreír mientras preparaba una guerra, de ofrecer un banquete mientras sellaba una alianza que destruiría a sus enemigos. Su mente era un laberinto donde incluso los dioses se perderían. Y, sin embargo, lo más inquietante no fue su poder político ni sus amores con César o Marco Antonio, sino lo que descubrió en los templos ocultos de Alejandría, los lugares donde los sacerdotes guardaban conocimientos que Roma jamás debía conocer. Cuenta una inscripción casi borrada en las paredes del Serapeum que Cleopatra descendía cada luna llena a las catacumbas para consultar a los guardianes del conocimiento antiguo, los mismos que decían poseer el secreto de la vida y de la muerte. Algunos textos sugieren que ella no solo gobernó sobre hombres, sino sobre fuerzas que la historia moderna no puede explicar. No se trataba de magia, sino de sabiduría ancestral, fórmulas que unían astronomía, alquimia y manipulación del alma humana. De ahí surgió su poder, un poder que no provenía del oro ni del ejército, sino de la mente. Durante años, los romanos intentaron destruir cualquier registro de esos rituales. Los papiros fueron quemados, los templos sellados, los nombres alterados. Pero algo escapó. En 1998, un fragmento hallado cerca de Taposiris Magna mostraba un texto atribuido a un escriba cercano a Cleopatra, donde se hablaba de un juramento de las serpientes, un pacto de conocimiento prohibido sellado con la promesa de que quien lo revelara perdería su alma en el Nilo. Ese texto, aunque fragmentario, menciona una frase inquietante: la reina será inmortal en la memoria de los hombres, pero invisible ante sus ojos. ¿Fue eso una profecía o una confesión? Nadie lo sabe. Lo cierto es que Cleopatra entendía que el poder más grande no era gobernar Egipto, sino controlar cómo sería recordada. Por eso, cuando Roma avanzó sobre Alejandría, ella ya había preparado su última jugada. Las crónicas romanas dicen que murió por la mordida de una serpiente, símbolo de su orgullo y su castigo. Pero en los registros egipcios más antiguos, en un fragmento conservado en el Museo del Cairo, se menciona algo diferente: la reina se disolvió en su espejo de agua y no regresó. ¿Qué significa eso? Algunos arqueólogos lo interpretan como una metáfora poética, pero otros creen que hace referencia a un rito de desaparición. Los egipcios creían que el alma podía dividirse, una parte para el más allá y otra para permanecer en este mundo. Cleopatra, según los rumores, habría usado ese conocimiento para escapar de su destino. Si eso es cierto, entonces su muerte no fue un suicidio, sino una desaparición calculada. Su tumba, buscada durante siglos, nunca ha sido hallada. No hay cuerpo, no hay momia, solo versiones. Los arqueólogos han excavado templos, criptas, tumbas de nobles, pero el nombre de Cleopatra sigue flotando como un eco. Tal vez nunca fue enterrada. Tal vez fue ella quien eligió no dejar huellas, como si supiera que el mayor acto de poder no era sobrevivir, sino volverse un mito imposible de comprobar. Hay una historia que casi ningún libro menciona. Dicen que Marco Antonio, antes de morir, recibió una carta escrita por ella, donde no hablaba de amor ni de derrota, sino de renacimiento. En esa carta se leía: cuando el desierto vuelva a florecer, volveré con él. Los historiadores la llaman una frase romántica,
pero los sacerdotes egipcios entendían otra cosa. El desierto florece solo cuando las aguas del Nilo se desbordan más allá de lo normal, un ciclo que marca el renacer de la tierra. Cleopatra hablaba en código. No se despedía, se prometía regresar. Y es que toda su vida fue un juego de máscaras. Cleopatra se disfrazaba de Isis no solo por devoción, sino porque comprendía el poder del símbolo. Si el pueblo creía que ella era la encarnación de una diosa, entonces ningún enemigo podría destruirla del todo. Por eso, cuando Roma destruyó su imperio, ella ya había ganado algo más valioso, la eternidad. Pero hay un secreto más oscuro que los historiadores han evitado tocar. En 2006, se encontró un conjunto de anillos de oro con el emblema del ojo de Horus invertido. Uno de ellos tenía una inscripción que coincidía con el nombre real de Cleopatra, Cleopatra Philopator. Lo extraño es que el estilo de ese anillo no pertenece a la época ptolemaica, sino al siglo III después de Cristo, casi 300 años después de su supuesta muerte. ¿Cómo pudo existir un objeto con su sello personal en una época tan distante? La respuesta más lógica sería que fue falsificado. Pero el análisis del oro demostró que provenía de las mismas minas que Cleopatra controlaba personalmente. ¿Podría alguien haber conservado su símbolo en secreto, continuando su linaje o su culto oculto? Algunos creen que sí. Y hay una teoría más atrevida, que los descendientes de Cleopatra fundaron sociedades secretas que protegieron su legado, ocultando fragmentos de su conocimiento en manuscritos cifrados. De hecho, ciertos textos gnósticos hallados en Nag Hammadi contienen referencias a una reina que engañó a la muerte y guardó la palabra de los dioses. Nunca se menciona su nombre, pero el contexto temporal coincide. Lo fascinante es cómo el mundo moderno sigue buscando a Cleopatra sin entender que tal vez su mayor victoria fue volverse intangible. Cada vez que un arqueólogo excava el desierto, Cleopatra renace, no como cuerpo, sino como idea. Porque las ideas, a diferencia de los imperios, no mueren. Roma cayó, Egipto cambió, los templos se desmoronaron, pero su nombre sigue resonando en cada relato de poder, belleza y traición. Sin embargo, lo que más temían sus enemigos no era su cuerpo, ni su ejército, ni siquiera su inteligencia. Temían lo que ella sabía. En un papiro fragmentado conservado en el Museo Británico, aparece una frase atribuida a su biblioteca personal: quien domina el conocimiento domina la realidad. Si eso es auténtico, explica por qué su figura fue demonizada. Cleopatra no representaba solo una amenaza política, sino filosófica. Era la prueba de que una mujer podía controlar la historia, manipular la verdad y vencer a los imperios con algo más poderoso que la fuerza, la mente. Y así, poco a poco, la historia la fue convirtiendo en mito, y el mito, en advertencia. Los romanos la pintaron como una bruja, los cronistas medievales la redujeron a una pecadora, los artistas del Renacimiento la convirtieron en símbolo de deseo. Todos intentaron encerrarla en una sola palabra, pero Cleopatra nunca perteneció a una definición. Fue reina, madre, estratega, diosa, fugitiva, mito. Y tal vez, aún hoy, una sombra que observa desde el polvo del tiempo cómo seguimos intentando entenderla. Los últimos días de Cleopatra fueron escritos por los vencedores, y los vencedores siempre mienten. La versión oficial, esa que aprendemos en los libros, dice que la reina se encerró en su cámara, vestida con oro y perfumes, y permitió que una serpiente la mordiera para escapar del yugo romano. Pero, ¿quién vio realmente su cuerpo? ¿Quién firmó su acta de muerte? Roma habló de cadáveres, pero nunca los mostró. Marco Antonio murió antes de verla, y los romanos solo dijeron haber encontrado restos envueltos en lino. Restos que, curiosamente, desaparecieron antes de llegar a Roma. Desde entonces, su tumba se volvió un fantasma, una obsesión arqueológica, una promesa que nadie ha podido cumplir. Algunos creen que Cleopatra planeó su propia desaparición con la misma precisión con la que planeaba sus alianzas. Se dice que poseía un grupo secreto de escribas y alquimistas que trabajaban bajo tierra, en los niveles inferiores del Faro de Alejandría, el corazón del conocimiento egipcio. Allí, guardaba lo que llamaban el aliento de Isis, un conjunto de papiros que contenían fórmulas de conservación y regeneración del cuerpo.
No era una simple momificación, era algo más avanzado, un intento de detener el paso del tiempo. Los papiros desaparecieron cuando el faro ardió, pero algunos fragmentos mencionan una sustancia que devuelve la vida al rostro de los dioses. Quizás no era literal, pero sí simbólico, el poder de conservar la identidad más allá de la muerte. La noche antes de su supuesta muerte, testigos afirmaron haberla visto mirar su reflejo en un espejo de plata, repitiendo palabras en griego antiguo, ego einai houanemos, yo soy el viento. ¿Era un adiós o una transformación? Los vientos del Nilo eran considerados mensajeros de los dioses, desaparecer en ellos era una forma de regresar al origen. Hay quienes creen que su cuerpo nunca yació en un sarcófago, sino en el agua, dentro de una cámara sellada bajo el delta, donde el río y el mar se funden. En esa mezcla, donde la corriente borra toda frontera, Cleopatra habría encontrado su inmortalidad. El siglo XXI trajo nuevas pistas. En 2021, un equipo de arqueólogos liderado por Kathleen Martínez descubrió túneles bajo el templo de Taposiris Magna, cerca de Alejandría. Dentro, hallaron pasajes que parecían diseñados para confundir a los intrusos. Entre los fragmentos de piedra, aparecieron símbolos idénticos a los usados por Cleopatra en su reinado, y un relieve con una figura femenina de perfil que sostenía una cobra. Pero lo más sorprendente fue una inscripción diminuta en griego que decía, lo que muere, renace. Ninguna tumba común lleva esa frase. Muchos la han buscado por ambición, por gloria o por simple curiosidad, pero pocos entienden que encontrar su tumba sería más que un hallazgo arqueológico, sería abrir una puerta simbólica. Porque Cleopatra no solo representa el final del antiguo Egipto, sino la transición entre dos mundos, el espiritual y el racional, el del mito y el del imperio. Ella fue la última que entendió el lenguaje de los dioses antes de que la historia lo callara para siempre. Y quizá por eso Roma necesitaba destruirla. No porque fuera enemiga militar, sino porque era una idea. Cleopatra desafiaba el orden patriarcal, la lógica del dominio masculino. Gobernó un imperio rodeada de hombres que querían su trono y logró que la historia girara a su favor durante años. Roma no soportaba eso. Para ellos, su inteligencia era pecado, su belleza, una amenaza. Por eso la convirtieron en símbolo de tentación, de exceso, de caída. Así se escribe la historia, eliminando a quienes la entendieron demasiado bien. Imagina la escena, la reina más poderosa del mundo antiguo, encerrada en un palacio que arde, sabiendo que el enemigo ha tomado las puertas, que su ejército está derrotado, que su amor yace muerto, y aún así, sonríe. No de locura, sino de certeza. Certeza de que Roma podrá poseer su ciudad, pero no su verdad. Certeza de que, cuando su nombre se pronuncie siglos después, nadie recordará a César ni a Antonio con el mismo brillo. Certeza de que el mito sobrevivirá más que los hombres. Ese fue su último acto de poder, convertir su derrota en inmortalidad. El eco de Cleopatra sigue en los muros de Egipto, en las arenas que esconden más de lo que revelan. Algunos aseguran haber visto símbolos extraños grabados cerca del oasis de Siwa, donde los sacerdotes del oráculo de Amón la coronaron como hija del dios. Entre ellos, un ojo tallado en la roca mira hacia el oeste, hacia donde se pone el sol. Los antiguos decían que el alma de los reyes se fundía con el sol al morir, pero ese ojo parece esperar su regreso. Nadie se atreve a tocarlo. Quizás porque, en algún rincón del alma humana, aún tememos lo que Cleopatra pudo haber dejado escrito en las sombras. Y si piensas que todo esto son leyendas, recuerda que casi todo lo que sabemos de ella proviene de sus enemigos. Roma escribió la historia, Roma dibujó su rostro, Roma decidió qué versión debía sobrevivir. Pero la historia tiene una forma curiosa de vengarse. Cada siglo, algo nuevo aparece, un fragmento, una tumba, una inscripción, una duda. Y cada vez que eso ocurre, Cleopatra revive. Su nombre se pronuncia, su imagen resurge, su misterio vuelve a respirar. Quizá esa fue su verdadera victoria, no conquistar tierras, sino el tiempo. Los secretos más oscuros de Cleopatra no son los que guardó en sus templos ni los que Roma intentó destruir, sino los que sembró en nuestra imaginación. Nos obligó a dudar, a mirar atrás, a cuestionar lo que creemos saber sobre el poder, el amor y la historia. Porque en el fondo, Cleopatra no murió, solo cambió de forma.
Vive en cada historia que la nombra, en cada mujer que se niega a ser silenciada, en cada mente que se atreve a desafiar el relato oficial. Quizás su tumba nunca será hallada porque no está hecha de piedra, sino de palabras. Cada mito, cada versión, cada descubrimiento, es una pieza más de su legado. Tal vez ese era su plan desde el principio, esconderse en la historia misma, ser eterna en la duda. Roma conquistó su cuerpo, pero jamás su memoria. Y mientras sigamos preguntando quién fue realmente Cleopatra, ella seguirá viva. Así que la próxima vez que veas su rostro en una moneda o en una película, recuerda que no estás viendo a una mujer derrotada, sino a una mente que desafió la eternidad. Cleopatra no fue solo reina ni amante ni víctima. Fue la arquitecta de su propio mito, la guardiana del conocimiento prohibido, la sombra que sonríe desde el pasado porque sabe que, 2000 años después, seguimos hablando de ella. El viento del Nilo aún sopla sobre las ruinas de Alejandría, y a veces, entre el murmullo del desierto, parece escucharse un susurro antiguo que repite: el veneno no fue el final. Quizá nunca lo fue. Quizá solo fue el comienzo de su verdadero reinado, el de la inmortalidad. Y así, entre la niebla del tiempo, Cleopatra se disuelve una vez más, como si nunca hubiera muerto del todo. Su nombre sigue vivo, su sombra aún reina sobre la historia, y sus secretos siguen esperando ser descubiertos. Quizás nunca sepamos toda la verdad, pero en ese misterio reside su mayor victoria. Nadie puede poseerla, ni siquiera los siglos. Porque Cleopatra no fue solo una mujer del pasado. Fue una fuerza, una idea, un desafío que sigue ardiendo en la memoria humana. Tal vez, cuando miras al horizonte y el sol se hunde tras el desierto, ella sigue allí, sonriendo. No desde una tumba, sino desde el eco eterno del poder y del conocimiento que intentaron borrar.